Buenas tardes a todo mundo. Buenas tardes, Londres. Buenas tardes, París. Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes, México. Es un placer el día de hoy estar aquí con colegas tan queridos, tan especiales, para la presentación de un libro que a mí me ha parecido maravilloso. Lacan, autor de tesis. Miguel Sierra Rubio logra, eh, pues, sacar a la luz este libro en el año 2021 en Rennes, que es la institución, bueno, la ciudad en la que él trabaja, la que él ejerce, y bueno, en CEPSI, que es la editorial de este libro, del cual estaremos hoy hablando. Y bueno, no sé si las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando el día de hoy, podrían decirnos desde dónde están pues siguiendo esta transmisión. En lo que ustedes nos cuentan desde dónde están siguiendo esta transmisión, yo voy a contarles un poquito de pues las personas que vamos a estar el día de hoy haciendo la presentación y también de la trayectoria de Miguel. Luis Iriarte, él es psicoanalista, psicoanalista residente en Quito, Ecuador, es doctor en psicología por la Universidad de Rennes II, tiene un máster en psicoanálisis por la Universidad de París 8, un magíster en psicología clínica y psicólogo también por la Universidad de Rafael Urdaneta. Es profesor actualmente de la maestría en psicología clínica con mención en psicopatología y psicoanálisis en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Luis, y gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Gracias, Paola. Bien, tenemos esta mañana desde Londres a Tamara Delurtri. Ella es psicoanalista de formación lacaniana británico-argentina. Es miembro de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano y FEPFCL. Tamara tiene una formación en artes visuales y música y actualmente está haciendo un posgrado en salud pública y ley en el Reino Unido. Tamara practica el psicoanálisis en Swansea y en Londres, en Reino Unido. Bienvenida, Tamara, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paula. Y bueno, finalmente vamos a presentarles al autor de este libro, Miguel Ángel Sierra Rubio. Él, bueno, aparte de ser mi amigo y una persona muy entrañable, yo creo que para nosotros tres, él practica el psicoanálisis en Francia, es doctor en psicopatología y psicoanálisis por la Université Sorbonne Paris-Cité. Se formó inicialmente como psicólogo clínico en Celaya y en Querétaro, México. Miguel ha sido docente investigador en varias universidades y también miembro de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental, así como de la Asociación Franco-Mexicana de Psicoanálisis. Es igualmente autor de Les Structures Cliniques, Fondements et Perspectives d'une Doctrine Lacanienne, publicado por la Presse Universitaire de France en el 2019. Libro que también, bueno, se traduce en una parte, supongo, al español, y su título es Las estructuras clínicas, síntesis de una subversión en psicopatología. Y esta edición en español se publica en el 2009 por Paradiso. Entonces, muchas gracias a quienes nos están saludando por el chat. Por favor, cuéntenos desde dónde nos escuchan y para no hacer el cuento tan largo. Vamos entonces a comenzar con esta presentación del libro. Les cuento nada más tantito cómo va a ser. Tenemos preparadas algunas intervenciones de Luis, de Tamara, un tiempo para que Miguel pueda responder a las preguntas que estuvimos pues elaborando en el transcurso de la lectura del libro, y también pues quedamos súper atentos a las preguntas que puedan irse generando desde el chat. Entonces, cuéntenos de dónde nos escuchan y Luis, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Paola, por tu presentación.
Y muchas gracias, Miguel, por haberme invitado a comentar este libro que concuerdo con Paola, es un libro muy interesante y muy rico en referencias. He titulado mi intervención, mi texto, la lectura que he hecho de tu libro, Miguel, de la siguiente manera. Un libro contextual para iniciados e instruidos. Presentación del libro Lacan, autor de tesis, de Miguel Sierra Rubio. El fin de semana pasado le comenté a un amigo interesado en temas de psicoanálisis que iba a participar en esta presentación, ya que mi amigo Miguel Sierra Rubio había publicado su tercer libro en Francia. Este primer amigo me hizo dos preguntas. La primera es, ¿la presentación es en francés? Le respondí, no, es en español. Frente a esta respuesta, me realizó una segunda pregunta que ¿es entonces en lacanés? Con esta segunda pregunta me da a entender que si bien la presentación será en español, tal vez no entienda nada debido al lenguaje técnico que suelen usar algunos psicoanalistas, en donde cabe la pregunta si realmente alguien está entendiendo lo que se dice, ya que están utilizando términos tan complejos en una misma frase. Si empiezo por esta anécdota, es justamente porque el libro Lacan, autor de tesis, de Miguel, está en el extremo opuesto de esas obras psicoanalíticas que son tan complejas que nadie entiende mucho al respecto. Este libro permite tanto a principiantes como a iniciados entender cómo fue acogida en el mundo la publicación de la tesis de doctorado de Jacques Lacan, titulada, como ustedes bien saben, de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, publicada ya hace casi 90 años, es decir, en 1932. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en esta obra con una escritura accesible, llena de interesantes referencias que permiten al lector conocer numerosos elementos sobre el contexto en el cual dicha tesis fue publicada y también, sobre todo, sobre cómo fue acogida, cómo fue recibida en aquella época. Ahora bien, para la breve presentación que realizaré de este libro, voy a dividir mi comentario en tres partes, que he titulado de la siguiente manera. El primer punto lo he llamado un libro contextual. El segundo punto, lecturas diversas sobre una misma tesis. Y al final, el tercer punto es del contexto a los elementos clínicos. Con respecto al primer punto, un libro contextual. Podemos darnos cuenta de que un autor conoce el tema que está abordando cuando no da por sentado que los términos que utiliza deben ser conocidos por sus lectores. Este es el caso de Miguel, puesto que a lo largo de su libro se encarga de despejar las dudas que van surgiendo en relación a ciertos elementos de la tesis de Lacan. Estos elementos van desde pequeños detalles, como por ejemplo la primera persona a la cual Lacan le dedica su tesis. En la dedicatoria solo se pueden leer las iniciales MTB, pero Miguel en su libro se encarga de explicarnos que se trata en efecto de una de las amantes de Lacan de esa época, llamada Marie-Thérèse Bergerot. Y también nos explica la posible razón por la cual la dedicatoria que le hizo esta persona está en griego y no en francés. Pero también estos elementos despejados por Miguel pueden estar relacionados con detalles mayores, como por ejemplo, en qué autores concretos se apoyó Lacan para proponer sus hipótesis en relación al caso M. Es decir, en relación al caso analizado a profundidad por Lacan en su tesis doctoral. Uno de esos autores fue el psiquiatra francés Paul Giraud, quien al estudiar el tema de los asesinatos inmotivados en pacientes psicóticos, podía concluir que el sujeto ataca en el otro la maldad, el cacón, dice Giraud, que porta él mismo. En este punto, Miguel nos recordará que precisamente Lacan se apoya en esta referencia de Giraud para relacionarla con el pasaje al acto de Aimé contra la actriz Huguette Duflo.
En este sentido, el libro de Miguel Sierra Rubio me parece fundamental para toda persona que quiera leer la tesis doctoral de Lacan, ya que encontrará en dicho libro pequeñas guías que permitirán entender de una mejor manera la tesis de aquel que será conocido como el Góngora del psicoanálisis. Sabemos que el estilo de Lacan puede ser bien oscuro y de poca accesibilidad, pero justamente con libros como el de Miguel, podemos entender de una mejor manera lo que Lacan quería decirnos en ciertos pasajes. Una vez introducidas unas primeras ideas en relación a cómo este libro es muy pertinente para entender el contexto en el cual se publicó y en el contexto también en el cual fue acogida, me surgen unas preguntas iniciales para Miguel. En este primer punto me surgen 3 preguntas. La primera es, ¿cómo te surgió la idea de escribir un libro sobre el contexto en el cual fue acogida la tesis de Lacan? La segunda pregunta es, ¿por qué este análisis contextual de la tesis de Lacan se limitó a las reseñas realizadas? Y finalmente, tal vez pensaste en analizar el contexto, por ejemplo, del caso M, o llevar un análisis detallado sobre las referencias freudianas utilizadas por Lacan en la tercera parte de la tesis. El segundo punto, les había dicho que lo titulé Lecturas diversas sobre una misma tesis. Un segundo punto que me llamó la atención de este libro tiene que ver con el análisis realizado por el autor de las reseñas de la tesis de Lacan. En la primera parte del libro, titulada Estudio preliminar, se puede leer claramente la manera en la cual va a proceder Miguel, cuando afirma, haremos a continuación una presentación documental en orden cronológico. Y en la segunda parte de la obra, titulada Apéndice documental, se puede leer cada una de las reseñas traducidas al español. Lo que me parece importante de la lectura realizada por Miguel es que encontramos en la primera parte del libro una estructura muy ordenada de cómo aparecieron las reseñas y las hipótesis del por qué dichas reseñas pudieron aparecer. Pero al momento de leer las reseñas de manera individual, no se muestra como algo obvio esa lectura que hace Miguel al respecto. Dicho de otra manera, el análisis realizado por Miguel al respecto de todas las reseñas da cuenta de un verdadero trabajo investigativo, de alguien que quiere entender por qué dicha tesis fue acogida de tal manera en un país o en otro. Es muy interesante el análisis llevado a cabo por Miguel a propósito de la desigual recepción que el mundo académico deparó a la tesis. Este análisis se da en relación a 4 categorías, me parece. Primero, en relación a campos disciplinares, luego a propósito de áreas lingüísticas, luego en relación a partidarios de las teorías organicistas o aquellos que son partidarios de la psicogénesis, y finalmente en relación a las percepciones que cada uno percibía, captaba, podía extraer del estilo de la escritura del joven Lacan. De estos 4 análisis, me quedo con aquel relacionado con las áreas lingüísticas, puesto que dependiendo del país donde se realizó la reseña, se muestran opiniones favorables o en contra de la tesis de Lacan. Miguel nos expone las reseñas realizadas en 3 países, en Francia, donde se acogió muy bien dicha obra hasta el punto de que la Academia Nacional de Medicina le otorgó un premio por su contribución terapéutica prometedora. En Alemania tuvo una buena acogida por uno de sus reseñadores, puesto que un autor de otro país, es decir, un francés, estudiaba minuciosamente y confirmaba la pertinencia de las teorías alemanas sobre la paranoia. Y finalmente en Estados Unidos la tesis no obtuvo una tan buena reseña, ya que esta fue aprendida bajo el signo, estoy citando a Miguel, aprendida bajo el signo de la complejidad técnica y la poca utilidad pragmática. En este sentido, se observa que dependiendo de la categoría o del criterio que se utilice
para analizar la buena o mala recepción de la tesis de Lacan, podemos observar diversas opiniones al respecto. Por otro lado, una frase que me llamó la atención en esta sección del libro, y quiero preguntar a Miguel en relación a esta frase, es ¿cómo se puede entender esta frase que aparece en la página 40, con la que concluyes la primera parte de tu libro, que dice, Lacan no es un autor para lectores tibios? Me surge la pregunta también de Henri A. ¿No habría sido un lector tibio, ya que por distintas razones, al menos como tú lo planteas, no tomó una posición clara en relación al hecho de estar en favor o en contra de lo expuesto por Lacan? Finalmente, ya con este punto voy terminando. El tercer punto lo he titulado Del contexto a los elementos clínicos. Como tercer y último punto, mi comentario, es importante señalar que el libro de Miguel no es únicamente un libro en el cual se puede leer acerca del contexto en el cual la tesis fue acogida y publicada. Otro rasgo que presenta esta obra es que cada cierto tiempo Miguel nos recuerda algunas hipótesis clínicas abordadas por Lacan durante esta tesis, pero también hipótesis clínicas que tienen vigencia hoy en día. Un ejemplo de estas hipótesis clínicas se presenta al inicio del libro, cuando Miguel habla de la última parte de la tesis de Lacan y menciona el término la entrada en la psicosis. Esta entrada en la psicosis ocurre, y cito a Miguel, cuando dice, ocurre cuando irrumpe un acontecimiento nuevo al interior de la personalidad. Y a este evento se le otorga una significación que hasta ese momento no había surgido. Esto, por ejemplo, se puede ver cotidianamente si trabajamos con pacientes que presentan enfermedades mentales. En este mismo sentido, unas páginas más adelante, Miguel, apoyándose en la reseña de Jean L'Hermite sobre la tesis, recuerda que lo propio de los síntomas de la paranoia es que se imponen al paranoico con gran fuerza de convicción. Por esta razón, Miguel afirma que la posición tomada por Lacan en su tesis lo habría llevado a establecer que solo el análisis de los síntomas podría aportar una respuesta definitiva a la cuestión de saber si la entrada en la psicosis se relaciona con un problema en el desarrollo de la personalidad o si bien se trata de un proceso de ruptura con la personalidad. Para finalizar, quiero hacerle dos preguntas a Miguel. Dos preguntas adicionales, ya he hecho bastantes en este comentario, pero finalizo con estas dos preguntas. ¿Por qué consideras que la publicación de la tesis le dio un lugar diferente a Lacan y cómo crees que influyó en su devenir posterior? Y tomando en cuenta, esto me llamó también la atención, al final del libro esperaba la conclusión, no apareció la conclusión. Tomando en cuenta que el libro finaliza en la segunda parte titulada Apéndice documental, ¿qué conclusiones extraes al realizar este análisis minucioso de las reseñas escritas a propósito de la tesis Lacan? Muchas gracias. Luis, yo creo que vamos a recordarle en esta presentación del libro a Miguel la disertación de su tesis. Un montón de preguntas a responder, pero creo que todas son sumamente interesantes. Muchas gracias por el comentario. Vamos, antes de pasar a la palabra a Tamara, va a aparecer en los comentarios la liga donde pueden comprar el ebook del libro y también la versión impresa. Entonces, va a estar en los comentarios y bueno, Tamara, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Paola. Buenas noches a todos. Buenas noches desde Europa. Mi nombre es Tamara. Vivo en Gran Bretaña, donde practico el psicoanálisis. Les advierto que no estoy en mi consultorio habitual. Esta noche les hablo desde París, así que esperemos que la conexión sea óptima. En primer lugar, muchas gracias a ustedes, a la gente de Joica, a Miguel, a los colegas
Paola y Luis, por alojar este conversatorio. Como les decía, vivo en el Reino Unido y veo desde esta extimidad de inmigrante la producción intelectual digamos, del psicoanálisis británico lacaniano, si podríamos llamarlo así, un psicoanálisis que en realidad tiene muy poquita representación en el lazo social. En Gran Bretaña no se conoce casi a Lacan, pero que sin embargo se exporta a Latinoamérica por varios motivos, pero uno de ellos porque está en inglés, un estatuto que a veces parece darle legitimidad inmediata a las cosas que se escriben, y una situación que no es recíproca con las investigaciones psicoanalíticas en español. Me refiero a las abundantes y fructíferas publicaciones de autores latinoamericanos que no nos llegan en inglés y que por no estar escritas, digamos, en lengua hegemónica, por decirlo así, no entran en el intercambio internacional. Me parece fundamental poder alojar conversatorios de estas publicaciones en español, y realmente espero que este sea el detonador de la posibilidad, digamos, de que el Lacan, autor de tesis, se traduzca a otras lenguas. Muchas gracias a los ilustres colegas del panel. Gracias a Miguel por la invitación. Me da un gran placer hablar de libros que me resultan interesantes, y es realmente un motivo de alegría personal cuando un libro que me parece iluminador es el resultado de investigación de un querido y respetado colega como Miguel. Yo tengo dos preguntas estructurales, digamos. Estoy como del otro lado de Luis, que hizo ya varias, así que quédate tranquilo, Miguel, esto no va a ser un ping-pong de preguntas y respuestas. Y una de ellas, una de las observaciones que quisiera traer al panel hoy tiene que ver con el concepto del libro, que es algo que me gusta mucho. Lacan, autor de tesis, es un libro, podría decirse, corto, conciso, podría pensarse casi como un preámbulo de una serie de futuras escrituras sobre la tesis de Lacan. Su abordaje es singular y de carácter histórico. Miguel va rastreando las revisiones que se hicieron de la tesis de Lacan en distintos idiomas. Y cuando digo que me entusiasma el concepto del libro, me refiero a lo siguiente. Lacan, autor de tesis, es un libro que toca un, digamos, cordón umbilical para nuestra praxis. La cuestión de recepción de una tesis, de una idea. Digamos que no puedo dejar de escucharla como la cuestión de la recepción del psicoanálisis en el lazo social. Para la gente que está en Latinoamérica esto le parecerá una cosa muy, muy simple, porque, bueno, yo, digamos, soy argentina y, digamos, quienes nacimos, por ejemplo, en Latinoamérica, entendemos que esta recepción está dada, pero vivir 20 años en el Reino Unido me ha, digamos, mostrado esta otra realidad, ¿no? No en todos lados el psicoanálisis, no en todos los contextos geopolíticos hay una transferencia al psicoanálisis mismo. Entonces, me gusta mucho que el énfasis del libro está puesto en la recepción. No es casual que la ceremonia de una tesis en casi todos los países del mundo tiene una instancia social, una exposición donde el tesista se mide con otros académicos más o menos renombrados de la época. Es decir, una tesis para consumarse no requiere solo de ideas, sino de esta instancia inaugural donde la singularidad de una visión se pone a prueba en el lazo. Sabemos que Freud usa la expresión del cordón umbilical para hablar de un límite en el sueño, el navel of the dream, decimos en inglés. Y en efecto yo pienso que el tema de la recepción del psicoanálisis es esta suerte de navel para nuestra praxis, esta suerte de límite, ya que toca un punto delicado, que es la transferencia del psicoanálisis en una dada cultura. Sin esta transferencia, la clínica del psicoanálisis deviene imposible. Por tanto, la cuestión de la recepción de una tesis compromete no solo la posibilidad de la transmisión de un cuerpo teórico clínico, pero también la posibilidad de un futuro para su praxis.
Lacan, autor de tesis, es un libro que rastrea la recepción de las ideas de Lacan en el contexto histórico que le tocó vivir y en el contexto en el que él se encuentra, él saliendo, ¿no?, de la universidad. Sabemos desde Freud que el psicoanálisis no es un saber, digamos, que haya recibido las mejores de las recepciones. En efecto, este saber no sabido, estas formaciones del inconsciente, de las cuales el sujeto está estructuralmente separado, no son cosas que en general se reciben muy agradablemente. El psicoanálisis, en tanto cuerpo teórico, está destinado a cierta hostilidad, digamos. Por tanto, la cuestión de la recepción de una tesis que toca algo del psicoanálisis me encanta como idea de libro, ya. De partiendo de esta hostilidad que para alguien digamos, que vive digamos, que practica en Londres y demás, esta hostilidad se siente, se palpa de otra forma. La transmisión del psicoanálisis de alguna forma pende de un hilo muy fino, de esta danza, de cómo tocar, movilizar fragmentos de la verdad, de las que en principio no muchos quieren enterarse, sin perder un diálogo con otros integrantes del cuerpo cultural en el que uno practica. Y en este libro que escribe Miguel, lo que vemos es, digamos, si bien bueno, podríamos poner en discusión, y creo que Luis lo trae con sus preguntas, digamos, cuáles son los puntos psicoanalíticos en la tesis de Lacan. Ya hay algo ahí con respecto a poner una idea nueva en un diálogo con académicos del momento. Entonces, este es el primer punto. Otra idea que me parece interesante y que tiene que ver un poco con el background desde el cual yo leí el libro, que es el background profesional en el que me encuentro. Estoy estudiando salud pública y ley en Inglaterra, donde justamente no existe una idea de sujeto. Incluso para hablar de la salud mental, se habla de la persona, de pi, ¿no? Dentro del contexto de la ley, el llamado sujeto, lo que nosotros desde Latinoamérica pensamos como el sujeto, con esta externalidad del sujeto en tanto constituido por el otro del lenguaje, algo que, digamos, nos resulta bastante familiar. En el contexto desde el que yo lo leo, es algo completamente distinto. Entonces me llama en este contexto, en esta distinción entre la persona, pi, el sujeto, el individuo que se puede autodefinir a sí mismo, este individuo liberal que aparece en la ley inglesa, pero que tiene injerencia en todas las regulaciones que tienen que ver con salud mental y en particular que tienen que ver con la psicosis, que tienen injerencias en cómo se escuchan a sujetos psicóticos en la corte, en cómo un sujeto es admitido en un hospital, un sujeto psicótico es admitido en el hospital y demás, cómo esta diferencia entre pi, el individuo que se puede definir a sí mismo, que es capaz o que no es capaz de definirse a sí mismo, y el sujeto. En este contexto me llama la atención en cómo estas reseñas que Miguel nos trae en el libro parecieran mostrar algún tipo de ambigüedad. Me gustaría ver escuchar qué piensa Miguel con respecto a estas dos posiciones, la cuestión de la persona y la cuestión del sujeto. Si bien Lacan claramente habla de una tesis sobre la personalidad, algunos de las reseñas parecieran captar que ya hay algo ahí que Lacan elabora, algo nuevo, en relación a esta externalidad del lazo, de cómo la externalidad del lazo en la que el sujeto está situado tiene efectos para el sujeto.
Por ejemplo, en la reseña de él nos dice, les voy a leer así brevemente un fragmento como para que empezamos a comentarlo. El título anuncia la tesis. La paranoia es una enfermedad de la personalidad. Definido en términos tan vagos, el objetivo de este libro parecería bastante vano y verbal. Toda la novedad del trabajo de Lacan viene de la concepción de la personalidad que lo inaugura. La personalidad es de entrada definida ya no por hipótesis, con naturalidad, senestesia o por mecanismos, memoria, desarrollo libidinal, etc., sino por elementos concretos. Cierto orden de encadenamiento de los fenómenos que su comprensión comanda y permite. En segundo lugar, cierto ideal de sí, que es la fuerza de organización y de significación de una personalidad dada. Y en tercer lugar, un factor más propiamente social que es llamado la tensión de las relaciones sociales y que se define por la situación efectiva y experimentada que el sujeto ocupa en su grupo social. Una personalidad es una historia vivida, un ideal de vida, un valor social. Es un todo que se expresa por cierta finalidad, cierta intencionalidad, ¿no? O sea, me llama la atención ya como hay este énfasis en la tensión de las relaciones sociales. Y quisiera escuchar qué piensa Miguel sobre esto, sobre esta tensión entre la personalidad, o sea, la persona, el individuo, y el sujeto que Lacan, la noción de sujeto que Lacan va a elaborar más tarde. Muchas, muchas gracias, Tamara. Miguel, Sí. un montón de nuevos cuestionamientos, me parece, tal vez nuevos para ti, tal vez ya los habías pensado. A lo que han dicho mis colegas Luis y Tamara, yo quisiera agregar dos como puntuaciones, tal vez, que me parecen importantes en el libro, y un poco como coincido con Tamara cuando dice, pues desde donde ella lee tu libro, también yo lo leo desde mi quehacer como profesora universitaria, y a mí me gustó mucho la parte en la que pues aclaras cómo esta construcción de caso en modelo de un tipo clínico va a ser algo también sumamente revolucionario tanto para la psiquiatría como para el psicoanálisis. Y bueno, esto tiene que ver mucho con lo que Tamara nos está diciendo, ¿no? Como con la dificultad que tiene el psicoanálisis para insertarse en los discursos hegemónicos, para insertarse sobre todo en las lenguas inglesas, donde estamos acostumbrados al APA y a que hay una metodología en la cual no cabemos, y creo que Lacan lo sabía muy bien, es decir, no cabemos, y entonces hay que gestar nuevas maneras de presentar ciertas metodologías que puedan ayudarnos a la comprensión del sujeto. Entonces, bueno, a mí ese punto me llama mucho la atención. Desde mi quehacer como profesora universitaria, ¿no? Que muchas veces nos enfrentamos a estudiantes que nos dicen, pero es que solo tengo un caso. Y es importante, no estamos en el número, estamos en la profundidad, y creo que es lo que Lacan nos va a enseñar con esta tesis, que la metodología del caso debe de ser rescatada, debe de ser elevada a la dignidad del sujeto. Es decir, es una demostración, me parece, muy, muy fina y muy acertada en este caso. Y la segunda, pues no es pregunta, es nada más así como algo que se me ocurría, porque tú nos presentas también en este libro que es algo que se gesta, o más bien la tesis gesta a Lacan autor que conocemos, ¿no? Esta tesis va a gestar a Lacan autor que conocemos, y después va a tener como, después de la tesis, un segundo proyecto que va a ser sumamente importante, que es la escritura del artículo enciclopédico sobre la familia, ¿no? El liderado por
esta enciclopedia liderada por Wallon. Y un poco me quedé pensando, porque nos conocemos y porque hace mucho que hablamos y porque me contabas un poco cómo inició tu trayecto como investigador. ¿Qué tanto, es decir, qué tanto de esta tesis de Lacan, de esta investigación tan profunda en los tipos clínicos, qué tanta esta investigación en lenguas nuevas para él, al menos, bueno, en lenguas distintas a la francesa, cosa que es difícil en Francia muchas veces eh, eh, adentrarse a otra lengua que no sea la materna, pues qué tanto esto resuena con tu propia trayectoria como investigador, porque creo que tu trayectoria como investigador es sumamente interesante y yo por ahí escucho o leo algunas, pues algunas similitudes, algo que resonaba con tu propia trayectoria y quería, pues tal vez que nos contaras un poquito de eso. Por mi parte, pues son esos dos breves puntuaciones y la palabra es ahora para ti. Bueno, pues muchas gracias, Paola. De verdad, primero pues agradecerles a ustedes tres que hayan aceptado estar aquí hoy y desde diferentes puntos del mundo poder tener esta conversación alrededor de este pequeño texto, ¿no? De verdad que me siento muy, muy dichoso de poder hacer eso con personas como ustedes, con quienes me unen vínculos de amistad y vínculos de pensamiento también, ¿no? Y de práctica. Escuchaba con mucha atención los comentarios y las preguntas que me hacen. No son nada sencillas de abordar, de responder. Intentaré hacer pues lo que pueda, ¿no? para poder dar algunos elementos. Quisiera también antes de pasar propiamente a comentar y a contestar en reacción a lo que ustedes plantean, agradecer al equipo de Yoica, a Manuel Sánchez, que está en los controles técnicos, a Alejandro Rodríguez, director de Yoica, que pues nos han abierto las puertas de esta plataforma, de esta, Yoica ya es toda una institución en la difusión del psicoanálisis y bueno, es un gusto poder estar aquí una vez más. Esta debe ser la tercera, cuarta ocasión que tengo el gusto de estar en esta plataforma. Y bueno, no dejar pasar ese agradecimiento, esa gentileza que ellos siempre han tenido para esta cuestión. Y también recordar que por ahí en los comentarios, si desean adquirir el libro, están apareciendo los enlaces. Es un libro que se pensó con una distribución internacional, con cierta facilidad. Entonces, bueno, lo encuentran en versión impresa en Amazon, desde el país en donde estén, en donde Amazon puede distribuir. Hay algunos donde no. Si viven en Suiza no se puede, pero si viven en otros lados, a lo mejor sí hay posibilidad. Y si no, pues está el ebook en versión PDF, que es fácilmente descargable también. Y bueno, ahí tienen los enlaces si desean poder adquirirlo. Bueno, la génesis del libro, ¿no? ¿Cómo es que surge esta idea? Escuchando los comentarios que me hacen, me doy cuenta que hay algo aquí que se repite con relación también a los dos libros anteriores que yo he escrito y sobre los que ya comentaste, ¿no? Si se repite, bueno, sabe ser algún síntoma por ahí, ¿no? Que tengo yo en mi escritura. Eso que se repite es que yo saco libros de a dos en dos. El primer libro que publiqué fue en francés y fue justamente mi tesis. Y el segundo libro, el que salió en español sobre las estructuras clínicas, no es una traducción del primero, es otro diferente
que construí en base a los comentarios que me hicieron mis sinodales el día de la defensa. Como ahí no pude responder a todo, hay cosas que me pusieron a trabajar, ¿no? Y entonces es en ese libro en donde hay una respuesta. Y bueno, tuve la oportunidad de publicarlo en español, quería hacerlo así, y ahí está, ¿no? Con este libro de ahora, Lacan, autor de tesis, sucede algo similar. Es un libro que no estaba previsto. En realidad, yo el año pasado me la pasé trabajando en otro libro que tenía ya en proyecto desde hace algún tiempo y sobre el cual hasta impartí un curso que se va a llamar Lacan antes del retorno a Freud. Y en el camino de la preparación de este libro, que ya terminé una primera parte, por ahí vi que algunas de las personas que se conectan hoy fueron de los lectores de esa primera parte, ¿no? que me hicieron comentarios en la fase de construcción. Y cuando estuve construyendo para la segunda parte, me di cuenta de que me estaba topando con documentos que nadie conocía, ni en francés, ni en español, ¿no? O sea, la recepción de la tesis de Lacan, eso fue explorado por Rudinesco, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno va a la biografía de Lacan que tiene Rudinesco, vamos a encontrar que ella nos habla de ciertas reseñas que hubo ya de la tesis de Lacan en aquella época, en el ámbito de la literatura, la mayoría, ¿no? Porque esa va a ser además una de las conclusiones fuertes de Rudinesco, ¿no? Que la tesis de Lacan fue mejor recibida entre los artistas, entre los surrealistas, por ejemplo, que entre los académicos, porque ella encuentra entre los documentos únicamente 2 reseñas de la tesis de Lacan, la de Henriet y la de Paul Guibron. Y comenta algo de eso, ¿no? Hace un par de años, un investigador de la Universidad de Rennes logró exhumar otras 2 reseñas publicadas en francés. La reseña de Vallon y alguna otra, ya no recuerdo en este momento. Y además encontró que la tesis de Lacan había ganado el premio de la Academia de Medicina en 1934, ¿no? Entonces, él publica eso, yo me encuentro con ese documento y yo me digo, ¿no habrá más? ¿Acaso no es como la punta del iceberg, tal vez? Quizá hay otros documentos que están enterrados por ahí y que hace falta tal vez ir a buscar. Y andando de hilo en hilo, investigando, pues me encontré otras 4 reseñas, ¿no? Y fue como completamente así, yo casi un acceso maníaco, ¿no? En una semana ahí buscando en las noches dónde podía encontrarlas entre las bibliotecas en línea y todo lo demás. Y entonces, pues es una sorpresa, ¿no? Tuve que ponerme para obtener algunas de ellas en contacto con otros investigadores en Suiza, en Alemania, a quienes por ahí agradezco en el inicio del libro. Y bueno, todo esto efectivamente viene a hacer contrapeso a esa conclusión de Rudinesco. O sea, sí hay una recepción de la tesis de Lacan en el ámbito literario, en el ámbito artístico, en su época, pero también hay una recepción de esa tesis en el ámbito académico, internacional, no solamente en Francia. Se impuso a mí la idea, ¿no?, de que habría que dar a conocer eso, ¿no? Entonces el libro tomó muy rápidamente forma. Tan rápidamente que como bien señalas, Luis, no hay verdaderamente una conclusión del libro, ¿no? O sea, hay un estudio preliminar que es el que hago con mi lectura, con cómo yo interpreto, cómo yo elaboro
esta organización de las reseñas, qué hipótesis se pueden dar, qué incidencias eso pudo haber tenido, entre esas conjeturas que hago, y esta segunda parte en donde hay los documentos propiamente a leer. No hay una conclusión porque es un libro que se impone así, que sale rápidamente, en un lapso de 3 meses estaba la traducción y el estudio introductorio, y que finalmente es como colateral de este otro proyecto que todavía está en curso, ¿no? Yo llegué a un momento en la producción de este otro libro, Lacan, antes del retorno a Freud, llegué a un momento en que no podía seguir avanzando si no sacaba esta cuestión de las reseñas, ¿no? Si no extraía conclusiones de eso. Y como sé que es un material que no va a tener realmente cabida en el libro, tal como lo estoy pensando en el cuarto libro, pues hubo la oportunidad y eso es lo que tenemos ahora en nuestras manos. ¿Por qué limitarme a las reseñas? Ya de por sí me parecía que era un campo muy vasto, me pregunté muchas cosas, ¿no? Es un libro chiquito, ¿no? Me pregunté si valdría la pena desmenuzar la tesis de Lacan, escribir sobre eso. Creo que eso ya tiene espacio en lo que estoy trabajando en el cuarto libro. Entonces decidí dejarlo, ¿no? Si no, creí que no iba a poder darle una unidad a este libro. Y como han señalado y les agradezco, pues a mí me gusta esa cuestión de la didáctica, ¿no? Durante mucho tiempo también fui profesor en diversos niveles académicos, y creo que algo que me caracteriza en ese aspecto es que intento ser lo más lógico y lo más claro posible, a riesgo a veces de no hablar lacanés propiamente. A veces también se me sale, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto. Entonces, eso es, ¿por qué no hablar de las referencias a Freud en la tesis de Lacan? Eso va a estar en el otro libro, les adelanto algo de eso. La tesis de Lacan tiene aproximadamente 200 referencias bibliográficas, y no es una tesis freudiana, ¿no? Algunas de las reseñas piensan que sí, ¿no? Dicen, no, él es freudiano, algunos le critican eso, ¿no? Toma a los autores que no debía tomar, etc. Pero en realidad, mi idea es que las evidencias muestran que no, Lacan en 1932 no es freudiano. De 200 referencias hay 9 a Freud. Por diversas cosas, ¿no? La primera de ellas porque no había traducciones de Freud al francés, eran pocas. Y eso no fue un pretexto, ¿no? Lacan leía alemán. La mitad de la bibliografía que cita a Freud en la tesis está en alemán, él la leyó en esa lengua, ¿no? Sin embargo, no es como lo más fuerte. Él toma ciertas cosas de Freud, pero Lacan es muy ecléctico, ¿no? En ese primer momento. No obstante, sí me parece que lo que han señalado como ciertos rudimentos de algunas ideas que vamos a encontrar en el Lacan de madurez, que va a ir elaborando para la clínica, ya están ahí, ¿no? Pero el ya están ahí lo leemos desde ahora, ¿no? Desde a posteriori, desde la précu. Yo creo que Lacan en aquel entonces, pues no se da ni cuenta, ¿no? Es por ahí un S1 que en algún momento se conecta con el S2 y bueno, creemos que estuvo ahí desde siempre. En realidad es un efecto de lectura que nosotros le damos. Y me parece que eso es también algo que yo he tratado de hacer cuando escribo, es de diferenciar muy bien y de no ir con este engaño de efecto de lectura, ¿no? Que es muy, muy imaginario, de creer que todo estaba allá. Sí hay ciertas cosas, y vale la pena señalarlo.
ciertas cosas que Lacan construye con Freud y con otros autores. Por ejemplo, la cuestión de la entrada en la psicosis que se lee como algo nuevo, un evento que irrumpe en la personalidad. Sí, es algo que a lo mejor el Lacan de madurez va a avalar desde el paradigma que él mismo va a ir construyendo, ¿no? De cómo se desencadena una psicosis. Sin embargo, es una idea que también está presente en la psiquiatría clásica, en fin, en ciertos autores, en donde hay algo que irrumpe y no es simplemente el desarrollo de la evolución de una personalidad como tal, predeterminada, que va a dar eso, ¿no? Requiere algo contingente que en algún momento va a ser el desencadenamiento. Cuando se habla de la persona, ¿no? Esta ambigüedad, Tamara, que tú notas entre persona y sujeto, tu pregunta, ¿no? De si habrían en la tesis de Lacan algunos rudimentos de una teoría de la constitución del sujeto. La verdad es que sí los podemos leer desde nuestra actualidad y desde donde sabemos que Lacan llegó en algún momento a plantear. Ya está ahí el germen. Pero también es cierto que esta concepción de la personalidad que Lacan va a tener en su tesis, rompe con una época de la psiquiatría en Francia. Yo pienso, por ejemplo, que cuando se habla de la personalidad a inicios del siglo XX en Francia, lo que se tiene en cuenta es 3 libros que publicó Théodule Ribot, entre ellos uno que trata sobre la personalidad, y otro que trata sobre la memoria, y otro que trata sobre la voluntad, ¿no? Entonces, cuando se señala que Lacan no está hablando en esos términos, sino que da elementos concretos, es porque Lacan se está apoyando en un autor diferente. Lacan se apoya, y eso por ahí está en la tesis 2 veces citado, pero lo pasa muy... Lacan es bien discreto, ¿no? Mientras más fuerte va a apoyarse en un autor, menos lo menciona. Y cuando dice mi maestro en psiquiatría, Clérambault, etc., no encontramos nada a veces en esos autores que conecte directamente, ¿no? Es bien curioso ese estilo de Lacan. Bueno, en todo caso es Josh Politzer, que publica en 1928 un libro acerca de la psicología, quien va a hablar de que habría que plantear desde la psicología en términos materialistas concretos. Y eso influyó en ciertos pensadores de su época. Lacan es uno de ellos. No era lo habitual, ¿no? Y con mucha razón los reseñadores señalan que esta idea de la personalidad de Lacan rompe con una tradición. No es tampoco que él haya sido completamente original en eso. Se apoya en esta idea y tienes razón, Tamara, introduce esta cuestión de lo que ahora vamos a conocer como el lazo social. Y eso es algo que va a estar preocupándolo en esa primera parte de su trayecto. El camino que va desde la tesis de Lacan hasta el artículo de la familia, ¿no? El lazo social. Los otros que de cierto modo representan también al gran otro, ¿no? Leyéndolo en términos un poco más de Lacan de madurez, esa inquietud está ahí muy fuerte trabajando ya en Lacan. Y él le va a dar una inflexión muy, muy propia, muy, muy original. Y lo más importante, me parece, es que después de todo, lo va a sacar ese elemento de una teoría de la personalidad. Es en los años 50, y ustedes lo pueden notar, Lacan habla de la personalidad en la tesis, habla de la personalidad en el artículo de la familia, habla de la personalidad al inicio, incluso en los primeros seminarios, hasta el seminario 5 o 6 más o menos, ¿no? Hasta donde dice finalmente la personalidad, creo que es en el seminario 6, no es más que la manera de un sujeto
de pasar del otro, con minúscula, al otro, con mayúscula, y viceversa. Punto final. No vamos a volver a encontrar menciones de la personalidad en los seminarios de Lacan hasta los años 70, en donde, dando una conferencia en Estados Unidos, ya no me acuerdo si es en Yale, en Baltimore, no me acuerdo, va a decir que la paranoia es la personalidad, que es exactamente la idea que él defiende en su tesis de 1932. O sea, él regresa, él tiene intuiciones y eso lo trabaja. Esas intuiciones lo trabajan, ¿no? Ese asunto lo trabaja. Y él va a dedicar su vida finalmente a eso, aunque parece dejarlo de lado, va a regresar para estatuir de nuevo sobre eso, para reacomodarlo, para darle el lugar que desde esta idea de lo real, lo simbólico y lo imaginario, eso puede tener. Entonces, me parece una genialidad, no sé si una genialidad, pero sí algo digno de subrayarse, ¿no? Ahora, para no perderme, porque por aquí estoy anotando algunas cosas. Hablando de novedades y de genialidades, Paola, tú subrayas esta idea de la construcción de una tesis a partir de un solo caso, que es algo que más de un reseñador también indica, ¿no? O sea, tal como en nuestros días, ¿no? Cuando se hace una tesis a veces en psicología, bueno, Lacan no hizo su tesis en psicología, sino en medicina, ¿no? Pero en psicología, pues a veces nos piden no sé cuántos sujetos encuestados y que se pueda estudiar las mismas variables y hacer un análisis factorial de no sé qué demonios, ¿no? Y no hemos sabido, a veces, hacer valer la distinción entre ese método que pertenece a lo experimental y el método clínico. A mí me parece que eso está muy claro. Voy a citar el libro de uno de mis amigos, Néstor Brownstein. Tiene un libro que ha sido célebre en las ediciones en español, que es Psicología, Ideología y Ciencia, de Editorial Siglo XXI, un libro que ha tenido 20 y tantas ediciones, ¿no? Desde los años 70. Y hay un capítulo sobre esa distinción entre el método experimental y el método clínico. Me parece que se aplica, ¿no? El método experimental es poder estudiar el mayor número posible, una sola variable en el mayor número posible de sujetos o de casos. El método clínico es al revés. Es estudiar la mayor cantidad posible de variables en un solo sujeto. Eso es clínica. Y Lacan eso es lo que hace. Aunque menciona ejemplos de otros casos, se mete con uno solo. Y él a lo mejor no tenía en mente esta distinción que ahora que hace Brownstein, ¿no? Evidentemente no. ¿Cómo la justifica? Porque eso es algo que lo va a guiar, ¿no? ¿Cuántos casos clínicos Lacan llegó a estudiar en sus seminarios? La verdad que pocos, ¿no? O sea, siempre son los mismos. Son los casos de Freud y los casos de algunos otros, ¿no? Pocos. En los años 70, cuando se hace la traducción de los escritos al alemán, en la introducción él va a decir, yo no prodigo los ejemplos, pero cuando me meto con ellos, los elevo a paradigma. Me parece una frase fuertísima que resume un punto de convicción metodológica bien asumido desde la tesis. Ojalá en las tesis que hacemos en psicología hubiera también esa convicción y poder defender eso, ¿no? Esa especificidad que tiene nuestra disciplina cuando uno se guía por el psicoanálisis o en general también en la psicología clínica, ¿no?
esta idea de la singularidad. Sí, tengo tiempo yo creo para hacer un comentario más. Cuando, Tamara, tú dices, tú hablas de la hostilidad que una tesis puede generar cuando se pone a prueba en el lazo social, ¿no? Si bien Lacan hace una tesis en psiquiatría, lo que también podemos leer en las reseñas es que a muchos les parece algo psicoanalítico, freudiano, ¿no? Como si esos pequeños detalles, como si hablar simplemente del inconsciente, sacarlo a un momento determinado, hablar de ciertos mecanismos inconscientes, hablar de psicogénesis, fuera algo ya de por sí muy novedoso en aquella época. Y lo era en cierta medida, ¿no? O sea, sabemos que Lacan, por ejemplo, con su amigo Henriet, van a ser en los años a venir los dos grandes defensores de la idea de estructura, desde concepciones opuestas, ¿no? Hay una idea en Henriet, como, según la cual la estructura tiene que ver con cuestiones anatómicas y fisiológicas, funcionales del cerebro, los nervios, este sistema nervioso, ¿no? Y la idea de estructura de Lacan va a ser completamente otra. Lacan es rápidamente ubicado por los psiquiatras como alguien que es partidario del psicoanálisis. Atención, en 1932, Lacan va apenas empezando su psicoanálisis. Cuando él termina, cuando le pone un punto final a la tesis, en junio de 1932, y que se la da a una de sus amantes para que la mecanografíe, después de haberse descargado de la tesis, lo que hace es ir a tocar las puertas del consultorio y acostarse en el diván de Loewenstein. Empieza un psicoanálisis. Si bien hubo una reacción psiquiátrica reconociendo los aportes de Lacan basados en el psicoanálisis entre los psiquiatras, entre los médicos, hasta donde sabemos, ninguno de los psicoanalistas franceses de esa época dedicó una reseña a ese trabajo. Como si los psicoanalistas no ubicaran que lo que está haciendo Lacan es llevar el psicoanálisis a la psiquiatría. Al menos esa es, desde la perspectiva y desde la información que yo tengo, esa es la idea que me surge, ¿no? Y bueno, si en este sentido, si hay psiquiatras que reconocen que esta tesis es psicoanalítica, pues eso generó hostilidad entre ellos, ¿no? La psiquiatría que alojó al psicoanálisis en cierta época en Francia, tuvo también que luchar contra esa hostilidad para poder instituirse, tal como todavía en nuestros días la psicología clínica que aloja el psicoanálisis en términos académicos, también tiene que defenderse de los otros colegas, ¿no? Que quieren verla desaparecer, o de los funcionarios del Estado que dicen, bueno, eso no es cuantificable, no es breve, mejor vamos por otros métodos, ¿no? Cognitivo-conductuales o peor, EMDR, que puedan producir efectos rápidamente. Creo que es importante eso que señalan. Y finalmente, para no dejar pasar
esta cuestión de los ecos que entre mi trayectoria como investigador y la trayectoria de Lacan, pues yo creo que yo desde mi síntoma de investigador, eso es lo que a mí me resuena, ¿no? Esta cuestión del interés por los tipos clínicos. Lacan, la originalidad de su tesis es sobre todo proponer un nuevo tipo clínico. Y yo mi tesis fue sobre las estructuras clínicas, justamente. Por eso es que la tesis de Lacan me interesó en cierto momento, es un punto de partida, esta idea de la estructura clínica. Y esta cuestión de las otras lenguas. Lacan era un bicho raro, ¿no? O sea, es alguien, un autor francés, un psiquiatra francés, que muchas veces confía más en la psiquiatría alemana que en la francesa, para ciertas cosas, ¿no? Y eso en su época no era sencillo de asumir. Desde 15 años antes, había todo un llamado a la psiquiatría francesa a que se olvidaran de los alemanes, ¿no? Hay algún Víctor Parent, creo que se llamaba este señor, que en medio de un congreso de psiquiatras toma la tribuna y dice, bueno, suficiente, ¿no? Regresemos, suficiente de los alemanes, regresemos a hablar francés. Que Lacan sea lector de textos alemanes, que se los exponga a sus colegas psiquiatras y médicos, y que además en ellos se base para hacer el diagnóstico de la paranoia, y no en las ideas francesas, pues, ¿cómo decirles? Pues era como darle un puntapié, ¿no? a la tradición de su época. Muy atrevido Lacan. La recepción de la tesis es polémica, por eso digo, me parece que Lacan no es un autor para lectores tibios. Para cuando uno reacciona a los textos de Lacan, está como muy polarizado el asunto, ¿no? O uno los ama o uno los odia. La situación de Henriet es particular, ¿no? Él es ambiguo, pero desde el inicio uno nota en su presentación que él está como en una posición complicada, ¿no? Y él lo dice, bueno, pues yo conozco personalmente al autor de la tesis, pero no se preocupen, yo voy a ser objetivo, ¿no? Precisamente porque lo conozco, bueno, yo puedo decirles cuál es la novedad que nos aporta. Así como cierta denegación, ¿no? De los efectos que eso podría haber tenido, y que finalmente se notan, ¿no? La posición en donde no hay como una mezcla, ¿no? Entre una ambivalencia realmente de amor y odio hacia ciertas cuestiones que Lacan va a intentar defender. Pues eso, no sé si yo intenté responder reaccionar a sus comentarios, a tus preguntas. Espero haber dado algunos elementos, y no sé si la gente que nos sigue el día de hoy, que está conectada, haya preguntas o comentarios. Te paso la palabra, Paola. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias por estas respuestas. Me parece que lograste captar nuestras inquietudes y organizarlas para presentarlas de una manera lógica muy, muy interesante. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas de quienes nos están viendo. Pueden usar el chat de la plataforma en la que estén siguiendo esta transmisión para poder, pues, hacer las preguntas que deseen hacer en este momento. Humberto Lubert pregunta, Miguel, ¿qué es el MDR? MDR, bueno, eso
EMDR. EMDR. Sí, a lo mejor todavía no existe eso en América Latina, ¿eh? Sí, sí No lo sé existe. yo. Son Sí las mismas existe, siglas, sí, son las mismas siglas. sí. Ok, es una, ¿cómo podría decir? Es una técnica, Técnica. ¿no? Es una técnica, ni siquiera es una corriente, mucho menos una teoría, ¿no? Porque ni ellos mismos saben cómo funciona. Es una técnica que se utiliza para, tratar, para curar algunas cosas concretas, sobre todo que tienen que ver con traumatismos, ¿no? Como ellos le llaman en sentido amplio. Y es muy curioso, es una técnica en donde las sesiones duran de 1 hora a 1 hora y media. Hay toda una parte de visualización del evento traumático, ¿no? La persona tiene que recordar, cerrar los ojos, empezar a imaginar, decir, etcétera. Y si la persona tiene cerrados los ojos en ese momento, el terapeuta lo que hace es, con los dedos, tapotear. Y si la persona tiene los ojos abiertos, el terapeuta lo que hace es hacer que la persona siga su dedo, ¿no? Tras cuenta las cosas. La idea es, dicen ellos, estoy simplificando, ¿no? A lo mejor es más complicado de esto que les digo, pero lo que yo entiendo es que dicen ellos que no sabemos por qué exactamente, pero eso activa ciertos mecanismos neuronales que hacen que la persona pueda olvidar el evento traumático. Se concentra mientras está diciendo el evento traumático en las sensaciones, en otra cosa, y eso hace que el cerebro pueda funcionar diferente y entonces uno puede superar ese traumatismo. Y lo utilizan aquí en Francia, por ejemplo, para gente que ha sufrido atentados, accidentes de tránsito, que entonces no pueden retomar su vida cotidiana o que no pueden volver a conducir porque hay esta insistencia de la imagen, ¿no? De la fijación a cierto momento traumático, y lo utilizan al cabo de 6 sesiones, una persona va a estar curada y va a poder continuar su vida de todos los días. Pero no saben por qué funciona, ¿no? A ciencia cierta, no saben decirte qué es lo que eso activa, por qué las sesiones tienen que durar 1 hora y media. Misterio. Mercedes dice que se parece al hipnotismo, este procedimiento. Se parece. EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Gracias, Luis. sí, una desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular, ¿no? Por eso, así. O a veces también, yo he tenido colegas en universidades, practicantes de esa técnica, que con el tapoteamiento, no sé cómo se dice en español, tapoteamiento. Bueno. No sé. Pero bueno, Francisco, saludos Francisco, que está en Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos es un hitazo, lamentablemente, pero aprovecho para mandarte un saludo fuerte hasta allá donde estás. Volvamos a Lacan, dice Francisco, por favor. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer a Miguel, quienes nos están siguiendo esta tarde? Había un comentario, Miguel, de García, de Jaime Chávez García. Comenta, la paranoia es la personalidad. Y como volviendo a citar la cita que haces de Lacan en la conferencia que hace justo en Estados Unidos, y al final de cuentas, dice Jaime, la personalidad solo es una instancia. Entonces, tal vez profundizar un poquito más sobre ese retorno que va a hacer Lacan a él mismo en Estados Unidos. Es interesante porque aparte lo hace en Estados Sí. Unidos. Lacan dice la misma cosa en dos momentos, pero significa cosas diferentes, ¿no?
Si Lacan llega a decir en el 32 que la paranoia es la personalidad, es porque él se da cuenta con el caso M. A ver, un poquito de contexto. La idea de que las diferentes estructuras, los diferentes tipos clínicos de la neurosis y de la psicosis tienen que ver con fijaciones en los estadios del desarrollo psicosexual, Freud la había balbuceado, ¿no? La había iniciado un poquito. Quien la va a sistematizar es Carl Abraham, ¿no? El discípulo fiel de Freud, ¿no? Fue el único que siempre lo siguió al pie de la letra. Y bueno, yo creo que fue porque nunca tuvo tiempo de llevarle la contraria, ¿no? Se murió antes que Freud. Pero Carl Abraham va a decir, por ejemplo, que entre la psicosis, que todas las psicosis resultan de fijaciones que son anteriores a la constitución de la personalidad, ¿sí? A través del desarrollo psicosexual, la fase oral, subdividida en oral destrucción y oral canibalística o sádica, la fase anal de retención y anal de expulsión, y la fase fálica, primero uretral y después ya propiamente fálica con el complejo de Edipo, etc. Bueno, eso va a ser las fijaciones ahí van a dar por resultado diferentes tipos clínicos. Entonces la idea en general es que las neurosis tienen fijaciones cuando ya la personalidad está acabada. ¿No? Atención, es la misma idea de Lacan en los complejos familiares, ¿no? Eso es importante. Lacan es adepto de esta teoría, la teoría de la psicogénesis. De eso al seminario 3, en donde dice, el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Bueno, Lacan caminó un montón, ¿no? Para poder llegar hasta allá. Pero en los inicios es así. Y entonces la psicosis las fijaciones son anteriores a una personalidad completa, acabada, bien formada. Sin embargo, en la tesis Lacan dice que M es paranoica, pero cosa rara, su personalidad está ya acabada, bien formada, ¿no? O sea, y va a llegar a decir que está como en el límite, ¿no? Es una psicosis, la paranoia de autopunición, el tipo clínico que él describe, en donde hay una sincronicidad en ese momento en el que la personalidad es acabada, terminada, bien constituida, y la fijación de la paranoia. Por eso va a ser esa su idea. En los años 70, Lacan Borromeo lo que va a decir sobre la paranoia es que lo que ocurre es que hay una indiferenciación entre los tres registros, que ya no se sabe más, ya no se puede distinguir entre simbólico, imaginario y real en ese momento de la paranoia. Y que cuando eso no se puede hacer, cuando hay esa indistinción es la personalidad. Los grandes paranoicos son las grandes personalidades que han marcado la historia, ¿no? Son aquellos que van con convicción hasta los últimos momentos de su delirio, ¿no? Arrastrando detrás de sí a las multitudes, con las consecuencias que eso puede tener. Los grandes paranoicos son los que escriben la historia. Para muestra un botón la situación actual de la guerra, ya saben dónde. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Creo que es sumamente esclarecedora la manera en la que trazas estos momentos a partir del comentario que nos hace Jaime. Muchas gracias. Y bueno, saludos desde Asunción, Paraguay, José Vicente. Ay, hay otra pregunta, Mercedes Sánchez. Pregunta, ¿pero por qué hace tanto ruido el concepto de personalidad?
¿Por qué hace tanto ruido en quién? No lo sé, vamos a ver si nos puede acotar un poco más la pregunta que hace Mercedes. Y después Mm, Humberto dice algo sobre la evolución de la noción del inconsciente, pero no entiendo bien, Humberto, la pregunta. No sé, Miguel, si se relaciona a la pregunta de Mercedes o si sea ujú. otra pregunta. Vamos a ver también si nos puede precisar, Humberto. Como polémica, dice Mercedes, porque la personalidad, porque el concepto de personalidad ha sido tan polémico. Parece que esa es la pregunta. Ah, ya. Eh, digamos que fuera del mundo lacaniano, en el psicoanálisis oficial de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la explicación de la psicopatología y de los componentes psicológicos del ser humano se ha dado tradicionalmente a través de la idea de la personalidad, ¿no? Se ha tomado como punto de partida los textos de Freud, en donde habló de la personalidad, que además, desde mi punto de vista, yo creo que habría otra interpretación que es diferente de la que se hace habitualmente. Si se acuerdan de ese esquema, ¿no? En donde está el yo, el ello, el superyo, ese esquema del huevo, no sé cómo lo conozcan ustedes, no es el nombre oficial, ¿no? Pero se encuentra en las conferencias, las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, la número 33, si mal no recuerdo, 31 puede ser, eh, que se llama La descomposición de la personalidad psíquica. Y entonces, todo se ha explicado a partir de la personalidad, ¿no? Ya mencionábamos a Carl Abraham, que dice, bueno, toda la psicopatología tiene que ver con esas fijaciones en las diferentes etapas del desarrollo de la personalidad. Después vienen otros conceptos, otros autores que ese tema de la personalidad lo sacan a la luz también, ¿no? La psicología del yo con Heinz Hartmann es una parte de la personalidad, el yo, que una parte está en conflicto y hay un área que está libre de conflicto, ¿no? Y que tiende a adaptarse y que hay que hacer alianza terapéutica con esa parte para que el individuo pueda realmente superar sus síntomas. Vienen otros conceptos, el self, ¿no? Como realmente el núcleo del yo, eh, y finalmente una instancia diferente del yo. Eh, vienen, vienen otras ideas con las cuales, por ejemplo, los trastornos limítrofes, los borderline, tienen que ver con que la personalidad no se estructura nunca, ¿no? No hay posibilidad de estructuración. Y eso lo encontramos en las escuelas norteamericanas y en las escuelas francesas también. El libro de Jean Bergeret, La personalidad normal y patológica, que ha sido un clásico en América Latina desde los años 80 y que está horriblemente traducido, ¿no? Desde ahí confunde represión e inhibición, ¿no? Entonces, no sé quién lo tradujo, pero bueno, en fin. Es esta idea, ¿no? Está en la cuestión de la personalidad. Cuando la posición de Lacan, una vez que él hace su retorno a Freud, es de desalojar la personalidad como centro explicativo de lo que pasa. ¿Y qué es lo que Lacan pone en lugar de la personalidad? La noción de sujeto, que no es el individuo, ¿no? Que comienza él a definirlo, por allá del seminario 6, como la relación del individuo al lenguaje. Y que bueno, después le dará otro estatuto como algo que está en el intervalo, ¿no? Entre dos significantes, que es un efecto de, de todo esta acción del significante. Bueno, no sé si respondo un poco a la cuestión de Mercedes. Gracias, Miguel. Gracias. Eh, bueno, no sé si haya por ahí otra pregunta, tal vez una última. Si no, pues Humberto precisa, dice, es en relación a la definición en Lacan y en otros ámbitos como el de
M. Erickson es Milton Erickson o es quién? Pues sí, la cuestión del inconsciente en Lacan también ha recibido diferentes estatutos, ¿no? En algún momento Lacan le compra a Freud la idea de que el inconsciente es una instancia que está en algún lugar, ¿no? En la tópica, ¿no? En la tópica freudiana, que está en algún lugar y que con la represión ahí van a dar las representaciones que son inconciliables con la vida psíquica habitual, ¿no? Sí, Lacan ahí en ese primer momento es freudiano. Después Lacan da otro estatuto al inconsciente, ¿no? Cuando uno lee el seminario 11, hay una lección que en los subtítulos que le dio Miller, en los títulos de los capítulos, se llama El inconsciente freudiano y el nuestro, en donde hay claramente una ruptura con la idea de Freud, y que el inconsciente del que habla Lacan no es que esté en algún lugar de la tópica, ¿no? Sino que el inconsciente es el discurso del otro. O sea, los significantes que son éxtimos al sujeto y que un análisis debe producir, debe recuperar a través de todo el procedimiento analítico, de toda la experiencia analítica, como significantes, como saber, como un saber no sabido, sobre los significantes amo que han determinado la historia del sujeto. Y hacia el final, bueno, Lacan va a hablar de una cosa ya muy, muy diferente, ¿no? Que Jacques Alain Miller ha teorizado como el inconsciente real. Lacan decía el parler, el hablantecer o el hablacer, o el hablente se ha traducido en español. Entonces, yo te diría, Humberto, para no hacerte muy largo el cuento, que una que yo no conozco exactamente la idea de Milton Erickson, es la hipnosis ericksoniana, ¿no? Es el promotor, es por eso que no la conozco, no sabría decirte cómo está tomando él esta noción de inconsciente, de dónde la saca, pero si es una cuestión de hipnosis, a mí me suena como un poco entre freudiana y prefreudiana. Tal vez me equivoque, no soy un experto en eso, pero yo no creería, hasta donde yo sé, que Milton Erickson haya tenido más o menos la misma idea de Lacan. Gracias, Miguel. Finalmente, Bárbara Guardado Sánchez pregunta, ¿no será que la personalidad es la expresión conductual de la estructura y la problemática? En la tesis de Lacan, ese es uno de los aspectos que pueden definir la personalidad, pero no todo, ¿no? O sea, la personalidad de la que habla Lacan es mucho más rica en elementos concretos que las simples manifestaciones conductuales. Y la personalidad de la que va a hablar en el seminario 6, como un estilo que tiene el sujeto de pasar del pequeño otro al gran otro y viceversa, ¿no? Ese vaivén, ese estilo. Creo que él lo dice a propósito del obsesivo, ¿no? Por supuesto que hay manifestaciones conductuales que son discernibles en ese estilo. Pero yo creo que la idea de Lacan va más allá, creo que es mucho más rica que simplemente eso, ¿no? Ya, de una manera sencilla yo creo que eso es lo que podría decir, ¿no? Sin meterme en tantos líos. Gracias, Miguel. Bueno, no leo ya más preguntas. Si están de acuerdo, vamos a quedarnos aquí por el día de hoy. Gracias, Tamara,
Gracias, Luis. Gracias, Miguel. Ha sido realmente un intercambio muy enriquecedor y sobre todo gracias por este libro que nos acerca de una manera pues muy especial a este Lacan tan, como dices tú, atrevido, tan ecléctico, tan al estilo Góngora, que finalmente es muy interesante poder leer esas pinceladas que das sí, de un investigador, sí, de un autor, pero también de un ser humano con un montón ponlo ahí, un montón Creo que se ve al revés, ¿no? no, sí se ve bien. ¿No? ¿Se ve bien? Un montón de colores. Muchísimas gracias a todas, todos que nos acompañaron, a Yoica por fomentar estos espacios. Como decía ella arriba, volvamos al psicoanálisis. Creo que es algo para llevarnos. Gracias, Yoica. Los enlaces para la adquisición de esta joya, voy a llamar así, es una joya, Gracias. pues tanto en versión impresa como en versión ebook están en los comentarios. Gracias a todos por haber llegado hasta acá con nosotros y bueno, nos despedimos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, gracias a ti, Paola, por haber aceptado moderar también. Con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Y bueno, en 3, 2, 1.